nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente entre un auto y un camión tipo grúa. 23 de septiembre llega una vez más la Expo de Salud Aruba. Asesinato de candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Vientos huracanados afectan y están dañando los techos en el Perú. Una mujer tiene apariencia de joven y ya es madre de 9 hijos, uno de ellos de 22 años. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que se registró el día de ayer en el área de Santa Cruz entre una conductora que venía manejando su vehículo, una Hyundai Tucson, y por un descuido se fue en contra de un camión tipo grúa. Ayer miércoles en horas de la mañana ocurrió un accidente en la parte de afuera de la sede de MEP en el área de Santa Cruz, en donde una dama que venía manejando su vehículo, un SUV marca Hyundai Tucson, se estrelló en contra de una grúa de remolque, es decir, un camión que tenía en la parte de atrás una grúa. Afortunadamente no tuvimos heridos de gravedad, sin embargo la conductora no pudo frenar a tiempo, chocando en contra de la parte trasera de la grúa. 2 niños que se encontraban en el vehículo Hyundai al momento del impacto resultaron ilesos afortunadamente. Sin embargo, en este caso, la conductora se estaba quejando de algunos dolores debido al fuerte impacto que ella recibió y allí fue atendida por los paramédicos. El vehículo en este caso sufrió daños considerables tanto en el motor como también en el bumper delantero. El personal de la policía estuvo allí presente en el lugar recogiendo toda la información sobre las causas del accidente, pero también atendiendo con esta dama. Entre tanto, el departamento que hace controles en contra de la fiebre amarilla, en este caso Zika Envi, hace un llamado a la comunidad para que estén alerta ante la visita de pronto de inescrupulosos y de personas que no tienen buenas intenciones y que se hacen pasar por personal y funcionarios de este departamento. Ante esto, no solamente hacen el llamado para que sean muy cautelosos, pero que también puedan notificar cualquier anormalidad. La sección de control frente a los mosquitos que provocan la fiebre amarilla, conocida como Zika Envi, recibió la denuncia de un ciudadano que notificó la sospechosa visita de una persona indicando que supuestamente pertenecía a esta sección de Zika Envi. La persona desconocida tenía la intención supuestamente de inspeccionar la casa y al final pasar a firmar al interior del inmueble. Sin embargo, este habitante atento se percató que el uniforme de esta persona no era el adecuado y empezó a sospechar. Esto le generó dudas a este ciudadano, por lo que decidió llamar a la sección Control de Fiebre Amarilla. Allí, de parte de Zika Envi, informó a la comunidad que el personal de esta sección del área de salud, durante sus inspecciones, allí en busca de posibles criaderos de mosquitos, siempre acuden vistiendo un uniforme de polo color crema, pantalón puede ser café o azul y cada funcionario tiene una credencial que los identifica. El horario de inspección es de 8 a 11 de la mañana y en horas de la tarde de 1:30 a 3:30. Al momento de inspeccionar los domicilios, siempre se podrá ver de 3 a 4 agentes y allí funcionarios en cada barrio trabajando junto al equipo en un pick-up de color blanco con los emblemas tanto del Departamento de Salud y también de Zika Envi. Por este motivo, cualquier ciudadano, si de pronto tiene la sospecha de que ellos no hacen parte de este departamento, pueden comunicarse al 522-4200 ante cualquier denuncia. Y una vez más les tenemos una gran invitación para este sábado 23 de septiembre porque llega una vez más la Expo de Salud Aruba. En este día, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la comunidad tendrá diferentes actividades físicas, pero también tendremos no solo charlas e información importante de cómo mantener un estilo de vida saludable. Recuerde, es el 23 de septiembre la Expo de Salud.
Una vez más, nos complace anunciar que la próxima Expo de Salud se llevará a cabo el próximo sábado 23 de septiembre. Es decir, desde ya toda la comunidad va a poder agendarse para que este día pueda recibir diferente información, entre ellos charlas, prevenciones de salud mental, y allí también tendremos diferentes espacios dedicados a la actividad física, pero también este año el focus es la salud y la prevención del sedentarismo. Tendremos diferentes actividades, entre ellos actividades físicas, unidad deportiva, tendremos lugar de yoga y muchísimo más. Esta Expo de Salud será desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde y será totalmente gratis. Es por ese motivo que se hace la gran invitación para que las personas puedan acercarse y recibir estas charlas, actividad física y, lo más importante, prevención de la salud mental. Sabemos que esto hace parte de todo el planeamiento que ha tenido Plataforma de Promoción Salud Aruba para de esta forma ayudar a la comunidad a tener una vida más saludable. Y empezamos nuestra ronda internacional con una lamentable noticia: el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, a 10 días de que se lleven a cabo los comicios electorales. Allí, frente a toda su comunidad y quienes estaban apoyándolo, lamentablemente unos sicarios le quitaron la vida. La noche de este miércoles fue asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él durante la tarde presidía un mitin político de su campaña electoral en un coliseo en la parte céntrico-financiera de la ciudad capital del Ecuador. Concluía el acto, él salía por la puerta principal, abordó la camioneta que lo traslada durante su campaña y ahí recibió los impactos de bala que presuntamente le habían propinado 3 sicarios que en ese momento se movilizaban en motocicleta junto al vehículo del candidato presidencial. Hubo reacciones y acciones que están proponiendo incluso los mismos candidatos presidenciales. Uno de ellos, Yacu Pérez, ha anunciado y ha convocado, se ha comunicado con todos los candidatos presidenciales para tener con ellos una cita el día jueves en la capital de la República para hablar de la seguridad y, dice él, generar un pacto al respecto de la seguridad. Les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos. Aquí tienen mi compromiso de apoyar no paños tibios, porque esto no se cura con paños tibios, sino decisiones firmes y duras. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. Y es que el candidato Fernando Villavicencio había denunciado cerca de 260 casos de narcotráfico y también se conocía por ser un candidato bastante directo en contra de las mafias. A continuación, un recorrido de lo que fue su vida y lamentablemente lo que ocurrió el día de ayer. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia tenía 59 años. Nació en Sevilla, parroquia del Cantón Alausí. Migró junto a su familia hacia Quito cuando tenía 13 años de edad. Su vínculo con la política nace desde su etapa laboral cuando se dio a conocer como dirigente sindical en Petroecuador. A la par, Villavicencio ejerció el periodismo vinculándose a varios medios de comunicación. Su salto a la política se dio como fundador de la Coordinadora de Movimientos Sociales y de Pachacutic. Luego, en el 2011, apareció como asesor del asambleísta Clever Jiménez, uno de los principales opositores al gobierno de Rafael Correa. Los dos argumentaron que Correa se inventó la jornada del 30 de septiembre del 2010. Fue demandado por injurias y eso lo obligó a refugiarse en la comunidad de Sarayacu, en la Amazonía, tras ser condenado a 18 meses de prisión por injurias contra el mandatario. Desde entonces, Fernando Villavicencio en la clandestinidad empezó a realizar publicaciones de alrededor de 260 investigaciones periodísticas publicadas en su propio portal. Uno de los casos denunciados fue el negocio del petróleo en el gobierno de Correa con el gobierno de China. Y nos vamos ahora al Perú porque debido a la condición climática hay muchísimos vientos huracanados que están afectando a la comunidad, pues muchos de ellos han visto cómo sus techos de las casas han salido volando. Corrieron para salvarse. Detrás, el fuerte viento levantó los techos como si fuesen papeles.
Durante la tarde de este martes, en distintas partes de la ciudad de Iquitos, hubo vientos que llegaron a los 75 kilómetros por hora, 5 veces más de lo usual. ¡Ay, Dios mío! Las ráfagas de viento incluso rompieron ventanas. Según el CENAMI, este cambio repentino de los vientos se debe a las fuertes olas de calor que soportó la ciudad y a ráfagas que llegaron de otras zonas. La causa principalmente es los días calurosos. Hemos tenido casi 5 o 6 días calurosos de intenso calor donde las temperaturas superaban los 35 grados centígrados bajo sombra. Son vientos que vienen a ver desde la zona de Bolivia, Argentina, ¿no? Y se prolongan hasta nuestra ciudad, ¿no? El CENAMI advirtió que durante el mes de agosto se presentarían lluvias y situaciones similares, por lo que recomendó a la población tomar precauciones. La única recomendación es que aseguren el techo de las viviendas, clávelo, amárrelo, pero evitemos colocar objetos pesados sobre ella, ya que puede volverse sobre nosotros. Algo adicional, tenemos bastantes árboles ya de bastante edad, entonces hay que hacer un inventario de todos estos árboles de tal forma de podarlos, no eliminarlos, podarlos para evitar disminuir la vulnerabilidad. Las autoridades no reportaron heridos y los daños aún se calculan. Y pues hablando del mal tiempo que también se registró el día de ayer en espacios como por ejemplo en Massachusetts, en los Estados Unidos, allí varias personas notificaron que un tornado les afectó sus viviendas. Los últimos 2 días se han reportado más de 850 informes de fuertes tormentas en todo el país, con casi 2 docenas de tornados desde Colorado hasta Massachusetts. Se confirmó un tornado de hasta 266 kilómetros por hora en el norte de Nueva York y otro de hasta 177 kilómetros por hora al este de Massachusetts. Expertos atribuyen estos eventos climáticos al calentamiento global. Seguimos quemando combustibles fósiles, seguimos poniendo carbono en la atmósfera, lo que calienta el planeta. En promedio calienta el planeta alrededor de 2 décimas de centígrados, que es 0,2 grados centígrados por década. El clima severo fue el remanente de una tormenta masiva que azotó el este de los Estados Unidos el lunes y mató a 2 personas. También en Illinois, residentes relatan cómo un tornado destruyó sus viviendas. La casa y los cobertizos quedaron destruidos y tú sabes, tuvimos suerte que no estábamos en la casa. Entre tanto, los incendios forestales en Hawái, avivados por fuertes vientos, quemaron múltiples estructuras, forzaron evacuaciones y causaron cortes de energía en varias comunidades. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Dora, que pasaba al sur de las islas, fue en parte el culpable de las ráfagas de más de 97 kilómetros por hora. Miles de migrantes sabemos que están buscando la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos para así poder tener una mejor vida, un mejor futuro. Sin embargo, a través de redes sociales, ellos le creen a personas que de pronto tienen menos buenas intenciones y que les ofrecen un paraíso, pero al final del día es un simple robo. El informe es de La Voz de América. El sueño es una realidad para Oskander, su esposa y 2 hijas al lograr cita a través de la aplicación CBP One y cruzar Estados Unidos por el puente internacional Matamoros-Brownsville. Si todavía uno no se lo cree, todavía uno está procesando eso de que ya estoy aquí con mi familia. Así como este migrante cubano, miles más de diferentes nacionalidades acuden a grupos en redes sociales para recibir orientación, pero ahí es donde se vuelven vulnerables a la desinformación, verdades parciales y estafas, según este especialista en inmigración. Cuando uno está esperanzado de tener la información correcta, pero luego te dice alguien que hagas algo diferente, pues puede causar problemas. Y dice que un mal consejo, como el cruzar de manera irregular y entregarse a causa de la desesperación por llevar meses atrapados en la frontera norte de México, pudiera representar complicaciones en trámites migratorios. Te pueden negar el caso, puede ocurrir que tú haces algo en violación de las reglas o las leyes en el cual te va a afectar en el futuro. Aunque los migrantes buscan información de cómo llegar de manera segura, rápida y fácil, el hecho es que las políticas de inmigración son complejas y debido a cambios frecuentes se vuelve difícil entender el proceso legal. Yo preferí buscar más en el mismo CBP One, en el USCIS y asociarme a esas páginas oficiales y buscar información de ahí, leer mucho. Vivir en temor casi todos los días durante su trayecto a la frontera hace que los migrantes sean más susceptibles a cualquier consejo en las plataformas sociales, dándoles cierto grado de esperanza, pero ahí es donde se fomentan rumores y reina la confusión.
Pues hablando de este tema, el gobierno de Panamá sostiene que Colombia no está cooperando con la situación de los migrantes que utilizan el tapón del Darién para poder llegar a destinos como Panamá. Dicen que la situación podría seguir empeorando y son miles y miles los ciudadanos que siguen llegando a Necoclí para hacer este paso. Lamentablemente, Colombia no ha encontrado una forma de ayudar a la región con el control del paso de migrantes o impedir el ingreso de estas personas por un área fronteriza que es selvática. Con estas palabras, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, afirma que la migración por el tapón del Darién está desbordada y que la falta de colaboración de Colombia empeora la situación. Tenemos una cifra que va aumentando en el tema migratorio. Hasta hace 3 meses hacia atrás estábamos sacando 850 migrantes diariamente. Ahora ha aumentado a un promedio de 1.200 migrantes. El gobierno de Colombia no se ha referido al tema, pese a que en el primer semestre de 2023 la cifra de personas que cruzan la selva del Darién es histórica, llegando a registrar más de 260.000, incluyendo más de 40.000 menores de edad, según UNICEF. Hay niños con diarrea, vómito, porque es un virus que está dando ahorita fiebre. Ante este panorama, la Cruz Roja Colombiana realiza una jornada diaria de atención a los niños con síntomas de desnutrición. Les entregan medicamentos y ayuda psicológica. Diariamente se están atendiendo de 25 a 35 niños, en su mayoría de nacionalidad venezolana, niños haitianos y ecuatorianos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Causas, síntomas y tratamientos en contra de la anemia. Un artista recreó a Don Ramón en 3D. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada deu solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid tu coste solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pez control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Bye. Llega, mas bispo te mata nan. Bom dia, amigo. Te mata nan, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bate monte bom? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça. Libertad de Pick and Choose. Servicio na Nicasco Ceitar. Internet, teléfono y televisión combina lo que vamos ter. Ceitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Algunas enfermedades comunes que podrían afectar a muchas personas, entre ellos en su mayoría a mujeres y a niños, es la anemia. Sin embargo, hay muchos mitos frente a esta enfermedad. A continuación vamos a hablar de las causas, los síntomas, pero también los tratamientos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Anemia es la disminución de células o glóbulos rojos en la sangre, una condición frecuente que afecta a 3 de cada 10 mujeres en edad fértil en el mundo. Esa es mucho más frecuente en las mujeres porque por lo que perdemos sangre todos los meses por la menstruación estamos muy susceptibles. Necesitamos como tener una buena suplencia de hierro. Pero no solo es común en las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia afecta a 1 de cada 5 niños de 6 meses a 5 años de edad. Sus causas son múltiples. Los niños en zonas donde hay mala alimentación también sufren de anemia. Y después de estas vienen todo un tipo de anemias relacionadas con la mala producción dentro de la médula ósea, enfermedades de la médula ósea, leucemias, aplasia medular, y el otro grupo grande de anemias son las anemias hereditarias. Por eso hay que estar atentos a los síntomas como agotamiento, debilidad, mareos y no pasarlos por alto. Siempre consultar para determinar el origen. Que de repente tengas palpitaciones, que te vean pálido, esa gente que la gente le dice, no, estás muy pálido, algo te pasa. Que no tengas ganas de levantarte. Por falta de hierro, la gente empieza a tener ganas de comer hielo, de comer tiza, de comer tierra algunas veces, incluso de comer cal. Infortunadamente las personas se automedican y recurren a remedios caseros que pueden empeorar la situación. La anemia además no se cura con comer, que es una creencia popular, y es que comiendo hígado, pajarilla, jugos de uva de isabelina, esas cosas no mejoran la anemia. Definitivamente hay que ir al médico y hay que buscar un tratamiento específico, por eso es muy importante consultar antes que sea muy grave. Así como hay muchos tipos de anemia, hay muchos tipos de tratamiento. No todos se solucionan con suplementos, por ejemplo hierro. Pueden requerirse incluso otra clase de medicamentos e incluso otros procedimientos como cirugías. Y nos vamos al concurso Miss Teen Universal en los Estados Unidos, en donde la persona que ganó, en este caso la candidata, pues tuvo una reacción bastante eufórica. En redes sociales indicaron que era bastante exagerada. Las redes sociales no perdonan y se han hecho virales la reacción de una reina quien es más efusiva de lo común, tanto que sorprende a los demás participantes. Hay reinados para todos los gustos y en todas las categorías, pero algunos se destacan por los hechos poco comunes que se presentan. Hace un tiempo se conoció el caso de una mujer que le quitó la corona a otra reina para dársela a su hija, pero ahora se llega desde Norteamérica. En los Estados Unidos se llevó a cabo el Miss Nevada Teen 2023. Lo curioso es que la ganadora celebró con unos eufóricos gritos, algo que no es común. En el rostro se podía ver la emoción de la joven, quien hasta se arrodilló de la emoción mientras seguía gritando y haciendo gestos con las manos. Incluso las encargadas de poner la corona y la cinta de la ganadora tuvieron que esperar un poco para hacerlo, pues la reina no se quedaba quieta. Gracias a ello se ha ganado una buena cantidad de comentarios, pues es algo inusual, en el que algunas personas dijeron que estaba exagerando, mientras que otras aseguraron que era de emoción. Sin embargo, muchos indican que hubiese sido si ella no hubiese ganado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Visita nuestras sucursales para abrir los potenciales completos de una cuenta corporativa. Nuestro equipo de expertos está listo para brindarles asistencia personalizada ajustada a sus necesidades únicas. Pueden actualizar su Business Banking con CMB Business Online Banking, cambiando a la nueva plataforma que es más segura, con más flexibilidad y acceso móvil. Si se registran antes del 15 de agosto, podrán participar para ganarse una de Florín Car Corporate Cashback de 5,000 florines. Este sábado 12 de agosto estarán en la sucursal de Nord desde las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde para brindar toda la información. Y llega nuestra sección también de las más virales y en esta oportunidad les mostramos una diminuta casa que fue mostrada a través de la aplicación de Airbnb. Pues una joven a través de las redes sociales demostró que a través de esta aplicación hizo una reserva en Lisboa, en Portugal, y la reacción fue increíble.
En un breve video de apenas 30 segundos, Juliette Flavigny mostró su asombroso encuentro con el departamento que había reservado a través de un Airbnb para su estancia en Lisboa, la hermosa capital en Portugal. El clip superó rápidamente las 7 millones de reproducciones y allí se puede observar a la joven aventurera intentando ingresar al lugar con un detalle que no pasó desapercibido. El obstáculo con el que se encontró no es otro que la puerta de entrada. Esta puerta era tan pequeña que solo podía ingresar con el cuerpo completamente flexionado. Para acceder al interior del lugar, Juliette se ve obligada a arrodillarse y prácticamente entrar gateando. Es una escena que desafía la comprensión de cualquier persona acostumbrada a los estándares normales. La reacción de los espectadores no se hizo esperar. Comentarios de asombro, risas y preguntas sobre la autenticidad del video en las redes sociales. Y hablando de esas historias que se viralizan, les presento a esta mujer que no solamente tiene una apariencia muy joven, sino que ella durante 12 años de su vida estuvo en embarazo. Así como lo escuchan, pues ella tiene 9 hijos y uno de ellos tiene 22 años. Vean esta historia. Una madre pasó por 12 años de su vida embarazada, dio a luz 9 hijos antes de los 30 y hoy, una década después, sorprende no solo con su aspecto físico de adolescente, sino por su estilo de vida que la ha convertido en figura pública en las redes. Con unos impactantes ojos azules, Cora Duque ejerce un magnetismo irresistible para su casi 500.000 de seguidores en Instagram que han conectado con su historia, la de ser madre de 9 hijos sin parecerlo. Primero fue Elías, hoy de 22 años, luego vino Sheena, de 21, Yuna, que falleció cuando tenía 7 días de nacida, Shan, hoy con 18 años, Cairo, de 17, Saya, de 14, Avi, de 13, Romani, de 12 y Taj, de 10 años. Nacida en la India, Cora se trasladó con su familia a los Estados Unidos, en donde se casó con David, su novio de secundaria, y del que quedó embarazada por primera vez a los 17 años. Fueron 12 años de un embarazo tras otro, hasta que su cuerpo empezó a sentir el peso de la maternidad. Cora enfermó, lo que le hizo cambiar el rumbo de su vida. Se sometió a una operación de ligadura de trompas y cambió sus hábitos por unos más saludables, sin perder de vista a sus hijos. Hoy Cora es una influenciadora de estilo de vida que inspira a las madres a ser la mejor versión de sí. Y los dejo en nuestra emisión de hoy jueves con el artista Arthur Monteiro, que dibujó con 3D e hizo una obra espectacular del conocido Don Ramón del Chavo del Ocho. A través de redes sociales, él publicó las imágenes detalladas de Don Ramón. Un artista identificado como Arthur Monteiro fue el encargado de reencarnar al icónico personaje del Chavo del Ocho con una impresionante escultura 3D de Don Ramón que luego él pintó con una técnica hiperrealista. Según compartió en sus redes sociales, en donde suma cerca de 52.000 seguidores, el modelo es una impresión 3D en resina que luego él pintó con tal detalle que pareciera que se tratara del propio Ramón Valdés en la vida real. Un homenaje al eterno y querido Don Ramón, un héroe que debe 14 meses de alquiler desde los años 70, según escribió el artista. En la publicación se logra apreciar el impresionante escultura de Don Ramón, la cual incluyó su particular vestimenta, que incluía una camisa negra, un jean desgastado, zapatos blancos y el sombrero. Asimismo, el pintor logró retratar hasta las arrugas y facciones del personaje. El resultado se volvió viral en las redes y varios seguidores quedaron impresionados con el resultado. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy por parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden encontrar, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.